El tema de los recortes del Partido Popular le va a venir muy bien a Sevilla.net, porque vamos a poder tener programas durante muchísimo tiempo. Es decir, cada día nos desayunamos con un recorte nuevo. Si había unos presupuestos que además se han tenido ocultos por motivos electorales durante bastantes meses con la crítica de la Unión Europea y hace 10 días que se presentan, no creo que se haya recibo ahora volver a dar un giro más de tuerca. Es decir, esto va a ser interminable, va a ser siempre así, se han acabado aquí. Coincido con Alfredo en que desde luego los recortes tienen que ir en aras de una mejor gestión. Pero también acabamos de pasar una cosa. Primero, estamos cruzando las líneas rojas de la sanidad y la educación que no se iban a tocar. Ya se iban a tocar y van a traer problemas además porque, como bien has dicho, Fernando, la competencia es de las comunidades autónomas. Por tanto, habrá roce en aquellas donde el PP no gobierne. Pero es más, yo creo que, y quiero rebatirte una cosa por empezar, no creo que haya disconformidad en el PP con esto. Es decir, simplemente el típico juego político del poli bueno, poli malo, donde un ministro lanza un globo sonda y a continuación otro lo desmiente como diciendo tranquilos, pero ya ha quedado ahí, ya se ha visto la reacción un poco de la gente y por dónde piensa la sociedad. Carmelo. Bueno, en primer lugar hay que empezar a desglosar esos 10 millones de euros, van a ir, los recortes son 3.000 millones de euros en educación y 7.000 millones de euros en sanidad. En mi opinión, me parece muy drástico los 3.000 millones de euros en educación, ya que es la inversión en nuestro futuro, es el futuro de España, el recortar. Pero bueno, en este sentido, también quiero decir que esto es gracias a la herencia que nos ha dejado el socialismo. Estamos en bancarrota, nos han dejado sin nada, hay que hacer recortes, 7.000 millones de euros en sanidad, podría comprenderlo, pero vamos, los 3.000 millones de euros en educación, si se hace es por algún motivo que seguramente será correcto. Porque, para mi punto de vista, actualmente los ministros y el gobierno que tenemos en España son superhéroes, son semidioses de la mitología griega, en el sentido de que con la herencia que hemos recibido, estando a cero, estando en bancarrota, estando totalmente arruinados, se va a hacer un esfuerzo brutal digno de superhéroes, digno de semidioses. Juan Rafael. Yo prefiero centrarme en el mundo real, no creo en la mitología griega, no creo en los semidioses. No, es que ni en el fondo de la comparación, yo creo que se están equivocando gravemente, porque hay dos pilares básicos en el estado del bienestar que no debemos de tocar, ni la educación ni la sanidad. Son los dos pilares por los que merece la pena pagar impuestos. Es una de las pocas cosas que tú puedes plantearle al pueblo y decir, hay dos pilares que yo los voy a tener garantizados, sanidad y educación. Por eso me merece la pena tributar, por eso me merece la pena levantarme por la mañana y hacer mi declaración de renta, me merece la pena pagar mis tributos, y esos deben de ser dos pilares básicos en los que no se debemos tocar, ni 7.000, ni 3.000, ninguno. Es cierto que hay que mejorar la eficiencia y la eficacia dentro de esos sistemas, es verdad. Está muy bien encaminada también la propuesta que establece la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, ¿se ha incurrido en mucho más gasto desde que están las comunidades autónomas? Sí, desde el año 2002 que entró la descentralización del sistema sanitario, hemos visto que la deuda, que el gasto sanitario en el PIB se ha multiplicado por 3. Es decir, en 10 años hemos multiplicado por 3 el gasto en el PIB. Si habláramos de un gasto de 1.000 euros y lo hemos pasado a 3.000 euros, no sería significativo. Pero hablamos de un gasto de 30.000 millones de euros a un gasto de 98.000 millones de euros. Eso sí es grave. ¿Tú estás de acuerdo que habría que hacer eficiencia o hay que racionalizar auditoría en el sistema sanitario para ver por dónde se está perdiendo esa cantidad de recursos económicos que se están dilapidando? Yo creo que estamos en un estado previo a un estado de excepción. Es decir, aquí hay que atarse los machos en serio y decir, miren, señores, ¿la verdad cuál es? La verdad es que estamos en una situación crítica, que nuestra prima de riesgo es muy alta, que estamos pendientes de una posible intervención de la Unión Europea. Y para que la gente lo sepa, ¿qué significa una intervención? Una intervención significa que vienen unos gestores de fuera y eso sí que no van a entender de abuela. Esto, sea o no sea, ellos van a cortar por donde crean más eficiente. Sanidad, educación, todo. Ellos empezarán a cortar. Y a partir de ahí hasta que les cuadren los números. Y no entenderán de nada, ni de huelga, ni de manifestaciones, ni de nada. Ahí sí deberían de estar los sindicatos, sí debería de estar el Partido Socialista, sí debería de estar el Partido Popular, sí debería de estar UPyD, sí deberían de estar todas las fuerzas políticas de acuerdo en que la situación es muy grave y decir la realidad al pueblo y decirle que hay que hacer unos sacrificios y si estamos o no estamos dispuestos a hacer esos sacrificios. El PP no tiene capacidad para transmitir eso. El PP no tiene ninguna
fuerza ni ninguna capacidad de reacción, es que es más, después de tener una mayoría absoluta, no son capaces de decir la realidad de la situación económica. Bueno, ahí te hago yo un pequeño inciso muy cortito. ¿Qué problema tiene el PP? Que aún no controla los medios de comunicación, como tú bien sabes. Eso juega a favor todavía del PSOE, que está utilizando aún esa herramienta de los medios de comunicaciones en contra del PP, como sigue siendo Televisión Española, Canal Sur, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación... O sea, Canal Sur y Televisión Española, ahí Sí, separado. sí. Porque si Y vamos bueno, a hablar y si La hablamos de Razón, Telecinco, ABC, El Mundo, no, no, Antena 3... Pero el problema está que en Andalucía no se lee. Eso tenemos un problema. No se lee. El problema está en que el PP no sabe vender lo que hace. No Y sabe, pero vender- por lo bien que hemos dicho, no controla los medios de comunicaciones. Hasta que no cambien el director de Televisión Española y toda la cúpula Alfredo, directiva yo de iría Televisión un paso Española, más. Yo no creo- habrá forma de que el PP pueda transmitir su mensaje. Yo creo que es imposible, ya no es solo porque no controla, es porque vive con un complejo continuo que no es capaz de superar. Es decir, el principal enemigo del PP es el propio PP, el que se pone en las principales trabas a un partido político que en este país tiene mayoría absoluta, que gobierna casi todas las comunidades autónomas y que digamos que no es capaz de transmitir lo que la realidad de la situación económica y que no es capaz de tomar las medidas que realmente debe de tomar, porque si nosotros nos paramos en frío, hemos criticado mucho a Zapatero, pero párate en frío, ¿qué está haciendo el PP? Y a golpe de lo que le dicta la Comunidad Económica Europea. No está teniendo una política propia, no está teniendo una iniciativa económica, está careciendo totalmente de iniciativa, él va a golpe. Porque hubo una reunión el lunes por la noche o el martes por la noche a las 10 de la noche de todo el gobierno para decir que iba a haber un recorte de 10.000 millones. ¿Por qué? Porque era el día previo a la apertura de la bolsa antes de que la prima de riesgo española se disparara. Sí. Es decir, él no está actuando por una política económica que tenga prefijada. ¿Tú recuerdas no está haciendo- otro de los En debates cualquier que hemos caso, tenido? en cualquier Perdona. caso, perdón Alfredo, en cualquier caso parece que independientemente de que el gobierno convenza o no a los medios de comunicación, lo que parece que no está convenciendo a los mercados, porque la prima de crees? riesgo se está disparando. No sé si Es que no está recordáis... convenciendo a los No está convenciendo a nadie. Sí, ese es el problema. Es que- No está convenciendo a ¿Recordáis? nadie, ni a los españoles ni al mercado. ¿Y por qué no convence? Porque ellos mismos no lo saben. Vale, Ellos mismos no están ¿recordáis confiados, hace no unos confían en ellos. meses cuando yo decía España está intervenida de forma encubierta? ¿Recordáis? No sé si estabas tú ya que en aquel día en el debate. Sí. Lo digo, o sea, España sigue intervenida encubiertamente. O sea, el PSOE lo sabía, el PSOE ya estaba actuando al son de la batuta de Bruselas. Y el PP no le queda otra que sigue bailando no. al son de la batuta de Bruselas. Sí, pero- porque estamos al borde, como tú bien has dicho, de una intervención. Estamos Pero- al borde, hoy nuestra prima de riesgo, no sé si ha sido ayer o antes de ayer, hemos superado los 400 puntos. O sea, no sé cómo estamos hoy, pero ayer o antes de ayer hemos superado los 400 puntos tras la Semana Santa. Estamos al borde de la intervención de nuevo. O sea, y no se toman medidas drásticas y hablamos de tomar 10.000 millones. Vuelvo a repetir, 10.000 millones es irrisorio hoy día. 10.000 millones lo pedimos a los mercados cada semana y media. O sea que 10.000 millones en recorte hoy eso no es nada, porque estamos pidiendo nada más que los intereses que estamos pagando gracias a la herencia del gobierno anterior no son 10.000, son cientos de miles de millones. O sea que 10.000 millones no es nada que vaya a afectar, os aseguro, al estado de bienestar tanto ni en salud ni en sanidad, os lo aseguro. Aquí lo que hay que eliminar son cargos públicos, hacer auditoría para que no haya despilfarro en la sanidad ni en el sistema educativo, y yo os aseguro que con eso se arregla el déficit que tenemos actualmente en ese pequeño recorte, que yo os digo que es mínimo. Parece que asusta esa cifra, no es una cifra alarmante. Es malo, no es una cifra alarmante. Los 10.000 millones de euros que se están recordando, los ve corto la Unión Europea. Sí, los ve corto, cortísimo, porque quiere más. Todo será corto hasta el momento que el gobierno no tome las riendas del país. Y no las tiene por complejo. Es un gobierno acomplejado. Es un gobierno que posee la mayoría absoluta, un respaldo absoluto en las urnas y no es capaz de gobernar. Y ese es el problema. Es decir, por lo menos desde mi... No, yo veo no, lo está demostrando él. Ya te digo, la prueba más palparia es esta reunión a las 10 de la noche del gobierno en pleno para decir al día siguiente que iba a hacer recortes de 10.000 millones. Eso es la prueba más palparia de que van a golpe de timón, No tienen una política económica prefijada. No tienen un proyecto. Hombre, tienen un proyecto de creación de trabajo, de puestos de trabajo, tienen un proyecto para hacer que estamos al borde de esa no intervención. estamos en situación de hacer tonterías. No, tonterías no, eso es lo que han hecho el gobierno anterior, como tú A mí sabes. me- a mí me- A golpe de... Las arcas están esquilmadas. No es que no hay duro. Hace 8 años se encontraron, el gobierno que entró se encontró las arcas en superávit y ahora mismo está a cero. No, a cero no. A menos. A menos X mil millones de millones. Un momentito. Vamos Antonio, a En puntualizar. deuda, en deuda. En deuda. O sea, Antonio. Vamos por partes. A mí lo que me hace mucha gracia, por cierto, que la frase que has dicho tú, Alfredo, la dijo Aznar, lo de que España era un país intervenido, cosa que aquí en nuestra... Encubierto.
encubiertamente. Aznar dijo que estaban... Para que vea que hasta Aznar coincidía con Alfredo. Sí, y a mí realmente, que lo diga Alfredo me parece una opinión respetable y libre, pero cuando lo dice un expresidente del gobierno me parece mucho más preocupante. Porque a mí lo que me hace gracia, sobre todo, es que las condiciones económicas, las cifras que salen, que ve todo el mundo, son las mismas que hace 6 meses. Sin embargo, cuando la prima de riesgo estaba en 420 con Zapatero, esto era un desastre debido a la mala política económica del gobierno. Ahora está en 430, ha tocado hoy, y dice el ministro Guindo, con toda la razón, porque yo también lo pensaba cuando gobernaba el Partido Socialista, que los mercados están apretando y los mercados son muy volátiles. ¿Qué ocurre? Creo yo, a mi leal saber entender, que es poco, que la especulación, los mercados, lo que le queramos llamar, están apretando a ver hasta dónde llegamos. España, y en eso intento ser optimista, gobierne quien gobierne, España es un país lo suficientemente grande y relevante como para que no le dejen caerse. Nosotros no somos Grecia, con todo el respeto para los griegos, que dentro de nada van a estar los pobres fuera del euro. Si España se cae del euro, se cae el euro y se cae la Unión Europea detrás. Llegará un momento en que los mercados digan, no puedo apretar más, esto ya le he sacado todo lo que podía sacar. Pero volviendo al tema de la política, ¿por qué? ¿Por qué se acusa a un gobierno de decir, es que usted no está diciendo la verdad, es que usted está haciendo las cosas mal, es que usted sigue los dictados de Bruselas? Y ahora llego yo, no digo la verdad porque resulta que, según entiendo yo, en castellano, no soy partidario, no me gusta. Sin embargo, para el PP no soy partidario, voy a hacer. Entonces tengo que aprender de nuevo el castellano, porque no soy partidario de subir esto, lo hago. No soy partidario de esto, lo hago. Ahora de repente hago una política que según muchos analistas de derecha debía haberse previsto hace tiempo, porque el PP sabe que va a gobernar España, o sabe que va a gobernar no el 20 de noviembre, sino ya a mediados de 2010, con la reforma laboral que hizo Zapatero, sabía que desde entonces eso era una cuesta abajo y que gobernaría, y no tuvo previsión. Que me diga a mí ahora el gobierno que es que se ha encontrado con una cosa que no sabía, eso es cuando menos falta la verdad, porque las grandes cifras macroeconómicas se saben. Y se pueden mirar explicaciones que, visto desde un punto de vista de la derecha, son distintos que desde la izquierda. Ahora bien, en la misma situación, con una prima de riesgo igual, lo que antes era una mala gestión, ahora no pueden ser mercados volátiles. O todos moros o todos cristianos. Entonces... bueno, pero hay que ser justo también, ¿eh? Soy justo contigo. Además, Juan Rafael, yo coincido contigo en una cosa, que ciertamente el tema es que el PP no está sabiendo vender las cosas. Pero yo creo que no sabe vender las cosas porque, como dices tú, tiene ese complejo. Ustedes son de derecha, díganlo. Ustedes van a recortar, díganlo. ¿En estos 4 años podemos ir en un corralito tipo Argentina? ¿Es posible que entremos en un corralito? No. Yo, yo creo que no, pero quizá lo veo desde mi punto de vista optimista más que otra cosa. Yo creo que no. España es lo bastante fuerte como para que no podamos entrar en eso. Yo creo que tampoco. Hoy hablaban precisamente en la radio, escuchaba a un economista que decía que una de las garantías es que los bancos españoles tienen depósitos de cerca de 1 billón con B de euro en los bancos europeos, o el Banco Central Europeo, no me acuerdo dónde, como garantía, es decir, que realmente ahí sí hay un pozo en fondo. El problema diario, y yo que trabajo con los autónomos, y tú eres autónomo, el problema es que de repente lo que era confianza ya no lo era. Es decir, yo te vendo a ti este papel, tú me dices, Antonio, te pago la semana que viene, no hay problema. Tú a su vez, con el papel ese hacías una pajarita que se la vendía a Juan Rafael. Y le decías, te pago la semana que viene. Y era toda una confianza que de repente alguien dice, no pago, o no me fío, porque ya no se presta dinero. Es un efecto dominó. Efectivamente, porque ya no se presta dinero. ¿Qué está haciendo el gobierno? Es decir, yo es que recorto y así lo hago mejor. Por hacer una comparación, y con eso termino, no quiero robar más tiempo en esta intervención. Por hacer una comparación casera. Es como si ahora de repente el banco nos dice, no, mire usted, que usted de repente, que usted ganaba 1.500 euros al mes, ahora gana 500, que se tiene usted que dosificar. Entonces, efectivamente, ahora gano 500 euros nada más, tengo que reorganizarlo todo. Tengo que ir al supermercado, comprar marcas blancas, tengo que gastar menos en luz, tengo que no salir los sábados, pero tengo que comer. Tengo que comer, porque si no, ¿cómo me muero? Y lo que está pasando con las medidas y los recortes que se están haciendo es que estamos ahogando la economía. Estados Unidos, no precisamente un país de izquierdas, por mucho que gobierne Obama, Estados Unidos está ya fomentando el crecimiento con inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si a mí no me dan trabajo, yo no pago las deudas. Sí, pero eso, y no vuelvo a poner la rueda en marcha. Eso debe de seguir un proceso lógico. Es decir, primero hay que lógico, entiendo yo, Juan Rafael, que son el recorte en su medida. Hasta el mismo Rajoy ha dicho, mire usted, yo no puedo bajar al 3 en un año, tengo que bajar en 2 años. Me parece muy bien y aplaudible y lógico. Pero a lo mejor no tengamos que bajar en 2 años. A lo mejor habría que presionar y decir, no, mire usted, en 3. Es que en 2 no. Es que en 2 mato a la gente de hambre. No, pero ya no solo eso, es decir, nosotros lo que no podemos intentar hacer ahora es que nosotros, siguiendo con los ejemplos, hemos construido una casa de papel. Entonces hemos construido una casa de papel y ¿qué ha ocurrido? Que ha venido la tormenta de la crisis económica y la casa se la ha llevado. Y como no hemos aprendido la lección, estamos intentando seguir poniendo paneles de pladur en los tabiques en lugar de hacer unos cimientos de verdad.
¿Y esos cimientos qué significan? Hacer reformas estructurales reales, que hay que hacerlas y hay que explicárselo a la gente. Y hay que decir, miren, señores, nosotros tenemos que cambiar el sistema laboral español, porque lo tenemos que cambiar. Y en el momento en los que estamos hay que hacer este esfuerzo. Y si a muy corto plazo esto supone que se produce un repunte del paro o del desempleo, porque se facilita el despido, pues hay que soportarlo, hay que intentar soportarlo. Y entre todos tendremos que intentar hacerlo. Y si España, además de esa reforma estructural, hace una reforma estructural y profunda del sistema financiero, la prioridad en este país no deben de ser los bancos. La prioridad en este país deben de ser los autónomos y las empresas. Primero, que el autónomo y la empresa tengan dinero para poder funcionar. Totalmente. Y posteriormente me ocuparé de los bancos, ¿vale? Pero mi primera prioridad debe ser esa. Entonces ya tenemos dos pilares fundamentales, dos cimientos fundamentales de la economía de un país. Y si España empieza a hacer eso, los propios mercados volátiles empezarán a confiar en España independientemente de que siga o no siga las directrices de Europa. Y será Europa quien se tenga que enganchar al tren español si quiere seguir con la continuidad del euro. Porque lo verá, porque verá un gobierno con confianza y verá un país que de verdad apuesta por su futuro, que no es lo que está haciendo España. España lo único que está haciendo es, ¿qué dice usted? ¿Que tengo que recortar un 4%, de un 5,8 a un 5,5? Vale, hago los presupuestos, los ajusto por aquí, los ajusto por allá y venga, vamos para adelante. Vamos a intentar salir, vamos a intentar superar estos presupuestos, vamos a intentar superar esta salida de compra de petición de dinero al mercado para que el mercado nos ponga a un tipo de interés un poquito más bajo. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Si seguimos así, lo que vamos es siempre a remolque de Europa y a los dictados de la Comunidad Económica Europea y no vamos a tener iniciativa. Ahí sí que nos deberíamos de plantar todo y decir, mire señores, déjaros de tonterías, ni PP, ni PSOE, ni UPyD, ni ningún partido, aquí hay que sentarse y hay que reestructurar el sistema, pero de una forma estructural. Y eso afecta a las autonomías, eso afecta al sistema, a cómo está organizado el sistema autonómico, porque ¿qué ocurre? Mire, nosotros hemos tenido un sistema autonómico que ha sido muy fácil. Es como cuando el padre le da la cartera al niño y le dice, toma, hijo, ahí tiene mi cartera, gástate lo que quieras, me da igual, porque como va a seguir entrando no voy a tener problemas, ¿vale? Se va a gastar menos que tu madre. Bueno, sí, o algo así. Entonces, todo eso ha servido hasta el momento en el que la cartera se ha quedado vacía. Ahora hay que llenar la cartera. Vacía no, peor. Al hilo de lo que comentaba Juan Rafael, un segundito. Los comentarios, la petición de Esperanza Aguirre, donde le solicita a Rajoy devolver al Estado las competencias de educación, sanidad y justicia, que más la acercan a las posiciones de UPyD de Rosa Díez que a las propias que ha mantenido el PP. ¿Qué opinión os merece esta propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid? De devolver las competencias al Estado, pues probablemente ahorraríamos mucho en gastos, desde luego. Tú sabes que todo lo que sea dividir, lo que hace al final es aumentar y triplicar como los estados de la autonomía. Tenemos X gobiernos, una Andalucía, Castilla, Aragón, País Vasco, Cataluña, o sea, puedo enumerar todos los gobiernos. Al final, ¿qué hemos conseguido con las autonomías? Tenemos pequeños gobiernos, pequeños países, con duplicidad de funciones y al final duplicidad de funcionarios, haciendo doble función, con dos policías, Policía Nacional, Policía Autonómica. O sea, al final lo que hemos conseguido es triplicar los gastos. Entonces, ¿devolvamos competencias? Yo creo que sí, que estoy de acuerdo con ella. Carmelo, ¿qué te parece esa propuesta de Esperanza Aguirre? Me parece perfecta. Es más, a mí me gustaría incluso que la presidenta de España fuera Esperanza Aguirre, no Rajoy. Es decir, yo creo que, en mi opinión, sería la presidenta perfecta. Y además mujer. ¿Y por qué? Porque es una persona que actúa sin complejo. Es decir, Ella defiende en lo que cree, defiende lo que cree y lo cree. Y como lo cree y lo defiende, lo transmite. Y es capaz de transmitir una fuerza y una vitalidad que no es capaz de transmitir a todo el gobierno. Y esa es la única diferencia. Ella, tanto si es próxima a opciones de UPyD o es próxima a opciones del PP, le da igual. Ella dice lo que piensa y lo que cree más conveniente. Y efectivamente esa es una buena fórmula. Es decir, las autonomías tienen que existir. Porque tal y como está estructurado España, hay un sistema autonómico y que más o menos funciona, tiene que existir. ¿No te parece? Hay que hacer una reforma estructural. Efectivamente. Diputaciones, autonomías. Si te vas dando cuenta, vamos construyendo la casa. Sí, el primer cimiento, la reforma laboral. Segundo cimiento, reforma financiera. Otra opción. Tercer cimiento, reforma de la unificar del algunos sistema ayuntamientos, autonómico. por ejemplo, para eliminar también
duplicidad de autonomía. Las Jarafes, por ejemplo, somos de Sevilla todos, las Jarafes tenemos Gines, Castilleja, Tomares, Bormujos, Cama, son pueblos que son al final una gran ciudad. Y tienen todos una alcaldía, un montón de cargos públicos, policía municipal. Y al final resulta que en Sevilla hay menos cargos públicos, o sea, menos concejales, que en todos estos pueblos de las Jarafes. Y al final las Jarafes es más pequeñito que toda Sevilla capital. Resulta que tenemos una ciudad paralela en las Jarafes. ¿Podríamos unificar estos ayuntamientos y formar, digamos, una mancomunidad y ahorrar gastos en cargos públicos, por ejemplo? Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho, y te digo por qué. Antes de comenzar el programa, no, pero hablamos tú y yo. Es que Juan Rafael va bien encaminado, porque además, es que el problema del público es que nosotros hablamos mucho, lo dije en un programa anterior, hablamos de reformas estructurales, pero hay que mojarse en cuáles son las reformas estructurales. Juan Rafael ha cogido un buen camino. Y hay que decir qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para que el público lo entienda? Porque nuestros televidentes no se enteran de lo que es una reforma estructural. Se hace mucha demagogia. Bajarse a la arena y decir exactamente las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. Exactamente. Pero por eso te decía, tú y yo hablábamos al principio, antes de comenzar el programa, de cómo es un poco la idiosincrasia de los españoles, muchas veces con la envidia. Yo también soy partidario de esa gestión mejor. Es decir, entiendo que políticamente, histórica, culturalmente, el desarrollo del estatuto, de los estatutos de autonomía y del estado de la autonomía ha sido positivo para muchas cosas. Pero es verdad que se ha hecho mal en muchas cosas que han llevado a una descentralización mala. Ya lo dijo Fraga. Fraga fue el primero, y no creo que haya menos sospechoso de ser español que Fraga, dijo que había que hacer una descentralización, pero una buena descentralización. Efectivamente, lo que no podemos encontrarnos es con que yo, si quiero montar una empresa, un papel lo tengo que pedir al Estado, el otro a la Junta, el otro al Ayuntamiento. Eso no puede ser. Es decir, yo lo que quiero, y además yo, mi madre es gallega... La famosa ventanilla única. Efectivamente, ¿no? Yo he veraneado en Galicia y yo, por ejemplo, el año pasado tuvimos un problema pequeño con mi hija, fuimos al médico y me dijeron, no, mire usted, es que para los transeúntes no hay pediatra en verano. Pero vamos, ¿y cómo que transeúnte? ¿Qué transeúnte? No, es que su tarjeta sanitaria es de la Junta de Andalucía. Digo, ¿qué quiere usted mirar por aquí? Nos tenemos que marchar a publicidad, Antonio. Volvemos en unos segunditos a analizar el tema de los recortes presupuestarios del Gobierno de España. Buenas noches, aquí seguimos en Sevilla.net analizando los recortes que nos ha presentado el Gobierno. 10.000 millones de euros. Se pone en jaque la sanidad, el estado del bienestar, la educación, un montón de cosas que estamos analizando aquí en 20TV. Estaba con la palabra antes de la publicidad Antonio Ruiz Tagle explicándonos las diferencias como ciudadano español cuando acudes a Galicia con tu hija, acudes al pediatra. Sí, las cosas de... Te aclaro una cosa, acabas de decir 10.000 millones de recorte, no, 10.000 millones más. No olvidemos que hace 10 días hemos tenido 29.000, claro. Ya se acerca la factura cerca de 40.000. Y yo creo que cada semana nos vamos a desayunar o a almorzar con algún recorte nuevo. Seguramente. Yo voy a decir una cosa, llamarle recorte, ajuste, me da igual. La cosa es volver a hacer la gestión, al hilo de lo que estábamos comentando con el tema de la anécdota que contaba en el tema personal. Entiendo que el desarrollo del Estatuto de la Autonomía, del Estado de la Autonomía, perdón, ha llevado a muchos errores con el tema de la descentralización, sobre todo porque hemos pasado una serie de normas en las que no debería pasarse. ¿Me explico? Obviamente, yo entiendo que los niños andaluces tienen que estudiar la historia de Andalucía, saber nuestros orígenes, cultura, etcétera, etcétera, pero no puede olvidarse de una historia común de España. Nos estamos encontrando en algunos sitios, en Cataluña, donde los niños no saben nada del resto de historia de España. Es decir, la educación transferida tiene que tener un mínimo troncal que creo que no se está cumpliendo. Como eso, muchísimas cosas. Por tanto, yo no soy tan partidario, o bueno, como ha dicho hoy Artur Mas, el que no quiera las competencias que las devuelva. Yo sí las quiero en Cataluña. Pero sí es verdad que las autonomías tienen que ser el Estado. Es decir,
Si yo voy a Barcelona y me tiene que atender un médico, me atiende porque es el representante médico del ministerio, sea la Generalitat o sea quien sea. Yo como español tengo que estar igual de atendido en Sevilla que en Barcelona. Y esas son cosas que se están dejando muy al albur y que precisamente están llevando muchas veces a la duplicidad. ¿Qué problema ha habido ahora también que se está ya tocando? En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la señora de Cospedal va a variar el protocolo para que una serie de pruebas que se hacen para ver unas posibilidades de enfermedad en niños pequeños no se hagan. Es decir, de poder detectarse, creo que unas 20 enfermedades, se va a hacer la prueba mínima legal que se detectan 4 o 5. Un recorte nimio, es decir, el recorte tiene que estar en los sitios donde realmente hace falta, no un recortar por recortar. Y creo que, volviendo, porque me estaba yendo un poco por las ramas, que en ese tema Esperanza Aguirre tiene un carisma importante porque es la única persona, o de las pocas personas del PP, que dice tranquilamente que es de derecha y no le duele. De la misma forma, y ahora miro hacia el otro lado, que en el tema de la autonomía, el problema que ha tenido el Partido Socialista es que se le ha ido cayendo la E de España. Precisamente uno de los ascensos de UPyD, yo creo que... ¿Y la O de Obrero? Y la O de Obrero, eso ya es matizable. Obviamente no la tiene el PP, yo creo que el partido... Y el PSOE tampoco. ¿Tú crees que el PSOE es obrero? ¿La cúpula socialista es obrera? ¿Es obrera? El origen de muchos de ellos, sí, pero es que obviamente... El origen. Yo Y el entiendo, origen- entiendo, y el te lo origen- digo de fuera, es decir, sin analizar etimológicamente, una fundación de un partido Génesis, de hace ¿cuál es? 140 años, yo lo creo, Partido Socialista Obrero Español hace 140 años, las motivaciones y el origen es distinto del de ahora. Sí, el de ahora. Es decir, ¿Viste el programa, el último programa? No lo viste, ¿verdad? el último programa... El último programa nuestro. No sé si no, has tenido oportunidad de verlo. ¿Se puede decir que el Partido Socialista es obrero? ¿Es obrero? Te voy a decir, La cúpula. es la nueva... No el votante es la obrero, nueva pero la cúpula es nobleza- obrera. Vamos a ver. La nueva nobleza Por favor. del siglo XXI. Vamos a ser realistas. Como diría os contesto con otra pregunta. Cuando salen los mítines del Partido Popular dice que el Partido de los Trabajadores es verdad. Pues te voy a... Quitémosle la palabra generó obrero. más trabajo que ningún otro. Quitémosle- Durante la legislatura de la pequeña Aznar empresa, se generó más trabajo en España que en ninguna otra legislatura democrática hasta el día de hoy conocida. Habría que ver la incorporación del mercado de trabajo. Al Partido ¿Quiénes Socialista son se los le criticó trabajadores mucho. actuales? Vamos a ver, los trabajadores actuales somos todos. Yo me levanto por la mañana y voy a trabajar, soy un trabajador. La clase media trabajadora, Carmelo, ¿tú eres trabajador? por supuesto. ¿Y el que más? Muy bien. Gracias. Pregunto yo de nuevo. Es decir, la palabra obrero, ¿por qué se le tiene esa connotación. esa connotación como si fuera mala? Peyorativo. No. Aquí no es mala. Aquí el problema está que el Partido Socialista Obrero Español ya no respalda al obrero. No defiende al obrero. Cámbienle usted el Perdona. Partido Socialista de los trabajadores. Y no entremos en Partido- comisiones. esto No ya, entremos en mira, comisiones y no entremos en los sindicatos. Mira, Claro, esto, es que el Partido entonces Socialista de no podemos- España, el Partido Socialista de España ha hecho un holocausto económico con España. Y eso tiene que estar de acuerdo conmigo. Ha hecho un acuerdo con España. Ha hecho igual que Hitler, lo que hizo Hitler, el partido... Alfredo, Sí. Alfredo, me parece que- me parece- No te voy a decir, es un holocausto económico. Estoy haciendo... Perdonadme, yo he respetado el turno de palabra a cada uno, he pedido la cualquier palabra caso, Alfredo, y por favor, dejadme... Alfredo. No. Estoy diciendo... Por favor, No Alfredo, estoy insultando. Alfredo. He dicho comparando un no. holocausto económico... Esa comparación Perdón, no es holocausto procedente. económico. Alfredo, retira esa Holocausto comparación. económico, no puedo retirarlo porque España ahora mismo es un holocausto económico y quiero que quede patente mi frase y no la voy a retirar porque España está en un holocausto económico Y estoy de dejado por acuerdo. el Partido Socialista Español. Bien. Estamos Una ahora comparación, mismo... una comparación. Es una comparación. Pero lo que, vamos a ver, lo que yo creo que a los Y los televidentes obreros les españoles interesa, no están representados en este por el Partido momento Socialista no Obrero es Español. esta guerra en la que estamos entrando Mira, diariamente de si la culpa es de uno No, o la culpa es de no otro. es la culpa. Aquí estamos Y hablando hace un segundo. aprovecho, ¿no? Porque vosotros aprovecháis siempre para meter la coletilla de Llevo que callado con un buen rato, Zapatero, es que con el gobierno, con los socialistas, que sí, con la O de Obrero. Estamos atravesando una situación realmente crítica, dramática. Patética. Heredada. ¿Heredada o no? Con una deuda Y al hilo de por brutal. no seguir No, en bancarrota. en ese camino. Estamos en bancarrota. ¿Es Arruinados. necesario un gobierno de concentración o de concertación entre que aglutine? ¿Tú qué propones? ¿Que el PSOE ayude al PP? Pues ojalá. Ojalá nos Es ayudara. necesaria una nueva clase política. Es necesario Regenerar. revivar la estructura política de Sí, este país. pero es necesario tener una visión de Estado y decir, en este momento vamos a dejar de atacar de si fuiste tú o fue el otro. Quitar a PP y a PSOE. Es necesario una Pero nueva... eso quien tiene que quitarlo son las urnas. Digo que en un momento como este tan crítico, porque lo que nos vamos a enfrentar ahora con el tema de los recortes de los 10.000 millones, creo que Elena Valenciano
se ha aventurado a decir que se pone en jaque el estado del bienestar, que se están pasando las líneas rojas, etcétera. Demagogia, etcétera. Fernando. Entonces, bueno, pero yo creo que... 10.000 euros pedía el PSOE toda la semana en los mercados. Pero que recuerdo. si hay un todas las semanas. Pero que si hay un punto de 10.000 gravedad... los pedía el Estado, no los pedía el PSOE, los pedía el ¿Y Estado. quién gobernaba? El PSOE, pero es que ahora lo ¿Y está para pagando qué? el Partido Popular, lo está pidiendo España. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Para pagar la deuda que tenemos que ha generado el PSOE? ¿Y el PSOE para qué las pedía? ¿Para gastárselo? Sí, a sus amigos, para estudiar el cuerno de rinoceronte en África. Por favor, Alfredo. No, ¿y tú te crees que es un debate serio? Alfredo, No, en serio no, más serio del mundo. El socialismo se encontró las cayenas y ahora... Pero vamos a ver. ¿Cómo se ha despilfarrado el dinero? sí, ¿Tú me lo yo puedes no decir? entro ¿Cómo se ha en- despilfarrado en- tanto dinero? ¿Por qué en se ha ideología vendido el política. oro de las arcas españolas? Hace 8 Hemos años perdido- estaban las arcas llenas. No, pensé y que iba ahora a decir un están momento el oro de vacías. Moscú. Porque Carmelo, No, entiendo no, que la cosa- el oro ¿Dónde está actual. la pasta? ¿Dónde está el dinero? Si el país ha perdido competitividad, el país pierde economía y el país se va hundiendo. Yo no sé mucho de economía, corrígeme Juan Rafael, pero ¿realmente es achacable a un gobierno la gestión económica de un país en tanto en cuanto la productividad del país? ¿A quién se lo vas a achacar? ¿A la situación Vamos a ver, global? Vamos a ver, volvemos ¿A a la lo mismo que crisis- antes. a la crisis- ¿Por a la qué- crisis general? Vamos a ver, Carmelo, ¿por qué hace los 6 mercados? meses la prima de Bueno, riesgo no era lo sé. culpa de Zapatero y ahora no es culpa de Si un Rajoy? partido de fútbol, por ejemplo, Porque está soy todo muy heredado. futbolístico, ¿Hasta cuándo va a heredar? ¿Hasta cuándo va a estar el PP heredando? Antonio. ¿Hasta cuándo va a estar el PP heredando? Si un equipo no gana, no gana y pierde, pierde, ¿a quién hay que destituir? O sea, ¿qué le damos? El éxito de este tapé los primeros años de gobierno. Los primeros años de gobierno de este tapé. Pero Antonio está planteando... Perdona, un momento. Que generó trabajo gracias a la herencia Alfredo, y ahora gracias a la herencia que Alfredo estamos haciendo. Alfredo Santamaría. El comienzo de la crisis fue en 2008, ¿verdad? Una crisis a nivel mundial, iniciada con la famosa hipoteca subprime en Estados Unidos, donde aquí nos ha dado más por el tema de la burbuja inmobiliaria, que no voy a entrar a jugar porque ahí seguro que somos responsables. Tenemos el 32% de paro en Andalucía, ¿eh? ¿Vale? Con las arcas llenas. Pero es que el PP perdió la elección en 2004. Es que de 2004, Carmelo, de 2004 a 2008 se ha crecido. De 2004 a 2008 se ha crecido. Estamos en Eso la queda. Champions Es League. decir, Antonio yo apuntaba algo interesante. Lo que me río es... Carmelo, ¿cuándo empieza la responsabilidad de un gobierno y cuándo termina la del anterior? Pues como la libertad. Bueno, Tu libertad entonces, comienza ¿tú cuando- me quieres la decir libertad que los no. primeros Claro, años de no, bonanza no, de Zapatero no, quiero son decir, gracias a ¿cuándo vamos a Zapatero? poder achacar Perdóname, la libertad? aquí te hago yo una pregunta. De la pregunta te la hago yo a ti Vamos ahora. a poder Te voy achacar a a hacer una pregunta Rajoy yo. las Tú, consecuencias de su 2005 gobierno. y 2006 años de bonanza del socialismo. ¿Son gracias al socialismo o son gracias a la herencia del Partido Popular? Un inciso. Pregunto yo. No. ¿Eh? Ahora, contestarme a Pido la eso. palabra, pido la palabra. Contestarme a eso. Esto viene a juego con el inciso que quería haberle hecho antes. Nadie contesta, ¿eh? Carmelo. Nadie contesta. No, porque intento respetarla. Yo te No, contesto. no, pues tú me puedes contestar, no, calla, Carmelo. Realmente la crisis- Me gustaría que me contestaran a esa pregunta, perdóname, Carmelo. Voy a algo más allá. 2005-2006, bonanza de ZP. Ahora te contesto yo. ¿Tú me contestas? No, pero es que él quiere un contestar. inciso que no sé qué venía, porque él estuvo Es que tengo mucho interés en saberlo. Un momento. Porque es que viene a la respuesta de Fernando. La crisis real fue, y creo que, vamos a ver, y lo vais a comprender todos, y no sé si habéis llegado a imaginarlo, la crisis real fue esos años de bonanza, esos años en el que todo el mundo tenía 4 coches, es decir, ese periodo de riqueza en España, esa era la crisis, eso fue la crisis brutal. Ahora estamos en la realidad. O sea, es decir, eso fue un paréntesis de riqueza y esa es la crisis, esa fue la crisis que tuvimos. Ahora lo que tenemos es la realidad. ¿Estáis de acuerdo? Yo, al hilo de lo que tú has comentado antes y de lo que él ha expuesto, es cierto que la herencia que obtuvo el Partido Socialista del partido del PP en sus años fue bastante buena, lo que le permitió seguir con una inercia positiva. Eso ha permitido que el partido, y ahí discrepo contigo, Antonio, que el Partido Socialista haya dilapidado parte de esa herencia, porque la ha dilapidado. Es decir, no la ha invertido, que es lo que tendría que haber hecho para Puntualiza, don Rafael, puntualiza. Entera, toda la herencia recibida y además endeudado. O sea, es que hay que puntualizar. Es decir, Ahora va a pagar las deudas de Camps en Valencia, no ha invertido, sino ha gastado, ha despilfarrado. La diferencia entre despilfarrar es que tirar dinero, invertir es que lo hacen en algo productivo como lo que tú estabas comentando. Efectivamente. Es decir, vino una época de crisis y es lo que yo estaba comentando antes de la tormenta. Si tenemos una casa de papel y viene una tormenta, se la lleva. Esto es como el cuento de los 3 cerditos. Es decir, nosotros nos hemos quedado el primer cerdito que hizo la casita más débil, vino el viento y se la llevó, ¿vale? Vino el lobo con el viento y se la llevó. Y en nuestras manos está intentar cambiar eso. Pero, ¿cuál es el principal problema que encontramos ahora? Que el PP tiene el complejo de no hacer las medidas que tiene que tomar. Ese es el principal problema. El PP se está convirtiendo en todo lo que ha criticado del PSOE, Alfredo. Y eso es, creo que por donde iba Antonio. Es decir,
Aquí no estamos diciendo que El la PP, situación... Lo que tú estás diciendo que tiene complejo, ¿no? Sí. Además, el PSOE se encarga de decirle que es el propio coco, ¿no? partido- Que viene el coco, ¿no? Pues no recuerdo yo la frase que dice... Ese es el principal problema del PP, que le echan demasiada cuenta al PSOE. ¿Qué le pasa a Esperanza Aguirre? Que no escucha a nadie. escucha Ella a nadie. está convencida de lo que dice. Efectivamente. Y lo hace. No, estoy de acuerdo y eso contigo. funciona. Entonces, el Y como coco- el decía coco- él, sería una gran presidenta del gobierno. Yo no lo discuto. ¿Por qué? Porque Está libre de ataduras. esté mal, tú coincidas con su creencia política o no coincidas con su creencia política, aplica lo que cree. Carmelo, los pepepijos no nos van a sacar de la crisis, ¿no? Para nada. Hoy no has traído ningún libro. Hoy no has traído ningún libro para presentar. Hoy los he memorizado, tengo memoria fotográfica. Muy bien. A raíz de lo de la Esperanza dice, aparte o sea, de ser toda una señora, además es mujer. Y las mujeres son superiores a los hombres. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque pueden hacer dos cosas a la vez y además leen el pensamiento. Entonces, yo creo Dos, que- 3 y 4 cosas a la vez. por eso, más de dos cosas a la vez. Los hombres no tenemos esa virtud. Pero es que una cosa es que además leen el pensamiento, cosa que es imposible para nosotros. Por eso sería, y aparte está súper preparada, por eso sería una perfecta presidenta del gobierno. A mí hay una pregunta Esperanza aquí Aguirre. que me gustaría retomar, que al hilo de Fernando, que lo hemos interrumpido al presentador, que ha sido culpa mía, pido mis disculpas. El presentador nos ha dicho cuándo empieza ¿Cuándo termina la responsabilidad de un gobierno La y cuándo responsabilidad de un empieza gobierno? la responsabilidad del Pues otro? igual que tu libertad, igual Esa, que tu esa libertad. pregunta No, es la muy libertad buena. no tiene nada que ver es con- muy con buena. la Juan responsabilidad. Rafael ha dicho muy bien que el Partido Socialista heredó una situación económica fantástica, y aquí me gustaría que nuestro amigo Antonio Ruiz Tagel continúe con la respuesta de cuándo empieza a la responsabilidad del PP. No, yo digamos. es que esa pregunta la estaba Es que haciendo me yo y encanta, la me cogí tú encanta. decir. Me encanta la porque pregunta estoy- del presentador. No, es que me hace mucha gracia porque eso es que lo he comentado yo al principio. ¿Hasta cuándo va a estar el PP vendiendo la moto de la herencia? Es decir, escúchame, todo es decir, lo que hace el PP es lo siguiente. Lo que hace el PP es lo siguiente. Hablando de Franco, de la guerra civil, levantando tumbas, No. y aún estamos hablando de que viene el coco a quitarte la paguita. No El mezclemos- coco ya no mezclemos el tema de las tumbas y la memoria histórica con el tema de la economía. Te voy a hablar ahora el coco ya no es en la derecha, el coco es UGT y comisiones obreras. Pero eso lo dices tú. No, te lo digo yo, no, lo decimos todos los españoles de Los españoles de bien. coeficiente Eso- intelectual. eso se ha grabado, se ha grabado. De coeficiente intelectual alto. Es decir, que nos está llamando tontos a los que no pensamos como tú. Hombre, no, tonto no. Pero. Subnormales Pero, bueno, subnormales. Tú, Alfredo, la por definición la estás favor, dando tú, ¿eh? Alfredo. Tú estás poniendo el adjetivo, yo no. No, yo o sea, tú estás Pero diciendo aquí te estoy todos los diciendo- españoles con un coeficiente intelectual. No, aquí no se lee. Alfredo, Aquí los nada más se lee privilegiados, Canal sí. Sur y la televisión española, la primera cadena. Y Telecinco. Eso es lo que se ve en Andalucía. No, hombre, Intereconomía también. Porque la Intereconomía veo de yo. Andalucía. Intereconomía Hombre, la veo yo. gracias a Dios. Gracias a Dios. Hombre, un programa, algo estarás aprendiendo. Gracias a Seguro, Intereconomía. sí, sí, ¿cómo Yo se lo puede que- ser tan probablemente. sinvergüenza? Yo lo que veo es 20 TV. Algo, Tú ves 20 TV. Claro, sí. Yo también. Pero me gustaría que me terminaras diciendo cuándo empieza la responsabilidad de... Pero es que esa pregunta porque es que la le he hemos hecho hecho yo una al principio, huelga. porque es que A lo- Zapatero le hemos hecho una huelga a los 7 años, y a Rajoy no ha tardado 100 días cuando le hemos hecho una huelga general. ¿Me puedes decir por qué se le ha hecho una huelga general a Rajoy y no a Te lo Zapatero? contesta el mismo Rajoy con la reforma laboral No, que ha hecho. Vale, con los planteamientos te que está contesto haciendo. yo cuando despidieron a mi mujer. La despidieron hace 2 años con 20 días y con un gobierno de Zapatero, Bueno, Alfredo, y por estado de favor. baja maternal. Y mi mujer me ha prohibido volver a decir eso más en televisión. Pero Mira, como tú eres eso- nuevo, Alfredo, te lo tengo que decir. tanto. No, O sea, me parece Zapatero muy bien. fue Alfredo, quien de todos los debates Zapatero, en Sevilla.net Zapatero nos bajó cuentas que el han despido despedido a tu 20 días. mujer. Zapatero bajó el despido a 20 días Zapatero. y no Rajoy. Zapatero, Puntualicemos. ¿por qué has Es decir, la despedido reforma a la laboral que ha mujer hecho de Rajoy Alfredo? ahora no es nada. No. Lo que Zapatero es responsable del pasa despido de tu es mujer, que es decir, el PSOE controla los medios de Señores comunicación. televidentes, ha llovido en Pero, Semana Alfredo, Santa ahora porque tienes a tu Zapatero mujer. ha deseado lo peor. Mi mujer me prohibió terminantemente por irse, pero Pero es ahora que este tienes señor a tu no lo mujer en sabe. casa. Pero es que me da coraje de que este señor Puedes diga que la faltarla reforma de más Rajoy tiempo. es quien en la reforma laboral es por eso tiene una huelga general. Lo digo Porque yo no se y le- todos los españoles con el coeficiente intelectual pequeño. Por supuesto, todos los españoles de coeficiente intelectual pequeño, Todos los tontos de España que somos todos son millones, aquellos- todos los tontos de España que son millones, no Alfredo, toda la huelga, perdón. De los autónomos creo que no habríamos ido ninguno, probablemente, ninguno. Pero Y somos 3 millones y pico. si estamos entrando en la trampa que quieren los políticos, es decir, ¿En cuál? nosotros estamos perdiendo la energía en si el PP o el PSOE, si el PSOE o el PP, nada. Todo Fuera eso es los perder dos. tiempo. Eso es perder tiempo, Alfredo. No, sí. Nosotros deberíamos de centrar y unirnos la energía para ver si efectivamente lo que estamos proponiendo en esta mesa tiene unos visos de viabilidad. ¿Qué Y si tenemos que eso- hacer? Echarlo a los dos, ¿no? Bueno, pues quizás Vamos sea, mojando, Juan Rafael, sea- vamos es más mojando. motivo, no, Porque es que más yo- motivo a mí me de gusta mojarme y decir las cosas claras para que los televidentes de coeficiente intelectual inferior se enteren, porque tenemos un problema con los televidentes. No, mira, yo te digo, el televidente de coeficiente intelectual más bajo que puede estar viendo este programa, Sí. fui yo la semana pasada cuando no vine. Cuando ¿vale? viniste. Exacto, ese el televidente con el coeficiente intelectual más bajo ha podido ver este programa. No, Porque tenemos la fortuna de que conozco a muchas personas que lo ven y la verdad
verdad que son muy de respetar y me enorgullece que lo vean. Pero te digo, el problema no es ese, no, el problema es nuestro, no, el problema es nuestro, Alfredo. El problema es nuestro, mío, sí, no, nuestro, seguro, te lo garantizo. nuestro, de todo, todos tenemos Yo estoy un harto de porcentaje trabajar, de culpa. harto de buscar trabajo, harto de generar empresas. Harto de que me ponga la zancadilla continuamente. De perder energía contra ese hombre cuando te tendrías que sentar con él y buscar la solución para imponerse. Es imposible. ¿Cómo que es imposible? ¿Tú has visto alguna? A ver, llevan 25 años las asociaciones de autónomos funcionando. ¿Han hecho algo positivo en 25 años? Consiguen más los sindicatos haciendo huelgas generales que los autónomos. Cuando yo vea que los autónomos salgan a la calle y hagan una huelga general los autónomos, entonces paralizaremos el país. No, pero cuando los sindicatos no te son reitero, capaces cuando de veas paralizar los el país. autónomos, no, es que tú eres autónomo. Yo Tú soy tienes que autónomo. decir, cuando nos Llevo veamos 20 nosotros, años de autónomos. cuando nos veamos nosotros y nos unamos nosotros con ese señor o con quien No tienen sea. forma de unirlos. No tenemos forma No nosotros. hay forma. Si Si en 25 años lo han Alfredo, tú conseguido, llevas 20 años lo vamos a autónomo, hacer tú y llevas 20 yo. años pagando el sello autónomo. Vamos a ver, Yo soy autónomo 20 años. Pagando el sello de autónomo es muy distinto que ser autónomo. sí. Si tú me Autónomo dices y que en trabajando, 20, que en 20 más años, horas que cualquier si tú me trabajador. dices, como cualquier autónomo. No, perdona, más horas que cualquier trabajador. Yo te digo, Alfredo, yo trabajo con Muchísimas autónomos. más, Yo 12, 14 y 20 y 2 días y 48 Yo formo horas. parte de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y sé del tema que hablo. Y si tú me dices que hace 20 años hay la misma legislación, los mismos derechos y las mismas ¿Hemos avanzado en ventajas algo? para los autónomos, ¿Hemos avanzado en algo? el Estatuto del Trabajo Autónomo, la nueva Ley de Promoción del Trabajo Autónomo aprobada por todos los grupos parlamentarios en Andalucía, igual que el Estatuto se aprobó por unanimidad en el Parlamento Nacional, las Cortes. El cese por actividad, es decir, el nuevo paro, poco a poco. Enfermedades profesionales, ya no se pone uno malo a los 15 días, sino a los 3 días. Que sí que hay cosas por hacer, por supuesto. Mira, pero que me digas que estamos igual que hace 20 Mira, años. te voy a decir una cosa. Eso es no tener Yo he estado conocimiento de las enfermo, cosas. con la pierna rota y a mí no me han dado de baja. bueno, Alfredo, a mí lo que me preocupa ¿Eso pasa el año pasado? a mí lo que me A ustedes preocupa- pasan unas cosas a mí de lo que me verdad que- preocupa Yo he estado de baja, es que yo he estado enfermo independientemente- y no me han dado de baja. ¿Y la culpa de Zapatero que que- te dio la patada en la pierna? O... Fue en abril del año pasado, ¿eh? Pero fue Zapatero que te rompió No la voy a pierna. entrar en detalle, pero te dice cosas. Tenían órdenes los profesionales médicos de intentar no dar de baja a nadie, para que no costara dinero a la En una cosa sí te voy a dar la razón. Y en una cosa en la que yo gastaría dinero, gastaría mucho dinero, y demás, no disminuiría, sino que aumentaría, sería Información. en la inspección. Inspección. Inspección a todos los niveles. Inspección de trabajo, inspección fiscal, Por inspección de supuesto. empleo, porque muchísimo empleo sumergido, y tú como eres autónomo sabes, hay un 20% del PIB, ¿sabéis? ¿No? Un 20% del PIB que se calcula en economía sumergida. Pues Son yo te voy a muchísimos. decir una cosa, hay más del 20%. Pues más todavía a mi favor. Muchísimo es más. decir, Bueno, mira, esas son cosas. Yo calculo que este tiene que haber entre un gobierno- 30 y este un 40, gobierno- fíjate lo que te este digo. gobierno Yo da creo un que- paso. ¿Por en- qué no está la gente? Alfredo, Sí, ha dado un paso con la medida de ¿Cómo es que con la no- medida de Eso- amnistía eso sí es fiscal. verdad, ¿Cómo eso es verdad, que eso lo que no- escuchamos cómo que no hay una Alfredo, revolución? Antonio, Una Una revolución revolución con 5 millones de Antonio. euros. Este gobierno ha dado un paso, en teoría, con la ley de amnistía fiscal. Es decir, ¿la ley de amnistía fiscal es buena o es mala? Pues bueno, yo digo siempre que habrá que ver los resultados que esa ley tiene, ¿no? Porque si esa ley es capaz de recaudar 50.000 millones, será la mejor ley que ha establecido este gobierno. Si esa ley solo recauda 5.000 millones, pues habrá sido el mayor fracaso. ¿Por qué? Porque además ha dado la sensación de impunidad que no debe dar el sistema tributario español. Es decir, si yo me equivoco en mi declaración de renta y en lugar de poner que he ganado 10.000 euros, pongo que he ganado 1.000 porque se me ha ido un cero, Hacienda me llama, me cruje, me mete el 25% de recargo, intereses, mora, y si no pago me ejecuta. Y ahora, un señor que no ha declarado durante 5 años 300.000 euros, Paga lo 30.000. ingresa mañana y paga 30.000 euros y punto, está en paz con todo el mundo. Yo digo que no criticaré esa amnistía fiscal si es capaz de los resultados obtener 50.000 euros, 50.000 millones de euros, que impiden que hagan recorte en sanidad, que impiden que hagan recorte en Lo que pasa es educación, que he que escuchado que van a impiden... recaudar 8.000, creo, ¿no? O tienen previsto, La ¿no? previsión del La gobierno está previsión. entre O 8 sea, y que es 12.000 ridículo, euros. pero realmente, o sea, que tu 12.000 expectativa millones. se queda bastante corta con Pues lo que no será tu muy deseo. buena, no será muy buena. ¿Por qué? Porque primero no ha conseguido el objetivo fundamental, que es intentar recaudar, intentar que aflore esa economía sumergida. Todos sabemos que hay economía sumergida, todos sabemos que hay un gran porcentaje de economía sumergida, ¿vale? Y no habrá conseguido ese primer objetivo y después habrá tenido un efecto secundario muy pernicioso, que sería el de transmitir una sensación de impunidad hacia todos aquellos que se dedican o Por que supuesto, tienen dinero negro. por supuesto. Es que Entonces, va a favorecer... todo vale. Y además, Exacto. y estamos dando un paso, digamos, en una dirección muy equivocada, porque dice, si lo hago ahora, ¿quién dice que dentro de 5 años lo haga otra vez? O sea, que puede ocurrir el efecto contrario deseado, que vuelva la economía sumergida y bueno, no pasa nada, voy a estar 5 o 6 años trabajando en la economía sumergida, voy a esperar a otra amnistía fiscal y en vez de pagar a tributar al 20, al 30 o al 40% de IRPF,
dentro de 4 o 5 años tributo el 10%, pero del total de la economía, de lo que he defraudado. Sí, porque o sea, es muy grave, ¿eh? hace los dos efectos inversos, es decir, aumenta la fiscalidad. Si tú en un país aumenta la presión fiscal, está demostrado empíricamente que te sale mucho más barato el fraude fiscal, porque el diferencial entre lo que te cogerían en el caso de que te sancionaran y el tipo marginal que estás pagando se acorta. O sea, ¿tú estás de acuerdo Por lo que tanto, en vez de una amnistía fiscal de hacer un aumento de presión de inspecciones fiscales, por ejemplo, ¿no? efectivamente, lo que ha comentado Antonio sería más efectivo, es decir, Y vamos más inspectores- a invertir recursos en aquello de lo que podemos obtener recursos. Vamos a hacer inspecciones, no a los curritos que nos tienen controlados todos los meses, ni a las 3 o 4 pymes desgraciadas que están intentando pagar sus impuestos, sino a las verdaderas fortunas y a las verdaderas empresas que se dedican, que A son las ICAF, profesionales. por ejemplo, que Por tributan al ejemplo, 1%. hay muchos medios, y ellos lo saben, hay muchos instrumentos de evasión de impuestos. Pues bueno, vamos a centrarnos en esos instrumentos de evasión de impuestos y vamos a empezar a recaudar por ahí. Y yo diría más, no aumentar la presión fiscal, sino bajarla. Es decir, si el PP fuera consecuente con Eso sus fue lo que ideas hizo el PP liberales, con Aznar, tú lo debería de recuerdas. bajar la presión ¿Te fiscal. acuerdas, no? Sí, Que el Partido porque- Popular bajó el IRPF, sacó la cuenta ahorro vivienda para poder desgravarte la vivienda. El Partido Socialista quitó la desgravación fiscal de la vivienda. Eso tú eres consciente perfectamente. Otros de los recortes sociales que se me han olvidado en anteriores programas del socialismo. El ahorro de vivienda se acabó como Alfredo, bien de primera necesidad. Volvemos en unos minutos. La publicidad manda en esta cadena, así que en unos minutitos estamos de vuelta. A mi pesar, como reclama tanto Izquierda Unida, que hay que aumentar la máquina del Estado. No, la máquina del Estado no puedo seguir aumentando cuando en verdad quien cotiza en España son 12 millones de trabajadores. Esa es mi Rafael. opinión. Yo creo que sí, que será a golpe de timón, a golpe de imposición de la Comunidad Europea, a no ser que el PP despierte y tome una iniciativa propia, que lo dudo, porque ya, como ya hemos comentado, creo que está lo suficientemente acomplejado como para no tener iniciativa. Creo que desembocará, vuelve a quedar grabado como lo que dijimos de la elección andaluza, creo que desembocará en la subida del IVA, irremisiblemente el IVA subirá al 21% antes de, Final de si no antes de vacaciones, en junio, julio, posterior en cuanto nos incorporemos en septiembre. Menudo futuro, ¿Tú crees menudo que futuro. eso, ¿tuviste el efecto de la subida del 16 al 18% del IVA? No, yo no creo que sea bueno, yo te digo lo que creo que puede va a pasar, suceder. que va a Pero suceder en la subida sucedió del que tipo se de IVA. recaudó inicialmente más y después al final fue contraproductivo y se Te recaudó reitero, menos. Alfredo, que no creo que sea bueno. Yo abogo por una Lo liberalización que de me la gustaría economía que se lo diga, disminuya los que impuestos. llegue, tu mensaje llegue al gobierno Antonio. para que no lo suba. Esa es mi propuesta. Sebreve, por que- favor. Lo que está claro es que han dicho varios ministros que el IVA no se va a subir, por tanto se subirá. ¿Estás de acuerdo Siguiendo conmigo, la no? línea editorial del Partido Popular se subirá. y la esa es- Yo creo que, y por intentar llegar un poco a un acuerdo, porque que no parezca que yo soy aquí un loco despilfarrador, ni mucho menos, lo que si de verdad el Partido Popular, como están defendiendo tanto Carmelo como Alfredo, es el Partido de los Trabajadores ahora, que piense que los trabajadores no podemos seguir. Y cuando digo trabajadores digo desde el señor que está apretando una tuerca al que es abogado, por ejemplo. Es decir, a las personas que tenemos una nómina o que a fin de mes tenemos que llevar el dinero para pagar la hipoteca. Que realmente el esfuerzo no caiga siempre sobre los mismos. La impresión que tiene todo el mundo y el cabreo que tiene ahora mismo la gente es que siempre cae sobre los mismos. Estamos viendo cómo los bancos están comprando, pidiendo prestado al 1% y luego en ese 1% compran deuda al 4 y al 5 y al 6 ya de los países. Explícalo de la Sin deuda, embargo- porque el televidente no lo sabe lo que significa eso. Vamos a ver, lo explicaría mucho mejor Juan Sí, sí. Rafael. Mm, Pero sí, quiero sí, decir, sí. No, pero para pueblo llano. para el pueblo ya no es decir, Sí, para, sí, para sí. los de mi quinto, para los No, de no, mi el El Tú me has gobierno, ent- tú me has ent- el gobierno necesita tú me has entendido. pagar los gastos y necesita pedir dinero Efectivamente. prestado. y lo Pero presta por eso, o bien, sea, a que el un tipo de dinero, interés. os lo voy a explicar yo, el dinero no llega al autónomo, el dinero no llega a la pyme. Es decir, los bancos están pidiendo al 1% al Banco Central Europeo Se supone que para o a los mercados, financiar- se supone que para financiar a las familias, a pymes y autónomos, y el dinero al final no va a parar ahí, va a parar a financiar al gobierno a un porcentaje muy elevado, con lo cual el dinero no circula. Eso es lo que quería yo que llegara al televidente. Yo sé que mi Juan Rafael es mucho más técnico, mi amigo Antonio Ruiz le pasa igual, es muy técnico, pero a mí me gusta que mi televidente se entere exactamente queda de a dónde llega, quiero llegar con Entonces, mi mensaje. El dinero simplemente, no llega. Precisamente por eso, la petición, el ruego, la demanda, la exigencia, como queramos llamarle, es que
la gente de a pie, la gente que nos levantamos por la mañana a sacar este país adelante, veamos que recae el esfuerzo en todo. No soy muy cofrade, pero por hacer un símil, que la trabajadera tiene que tener arriba a todo el mundo el hombro y no solamente los de una esquina los de otra. Que no se agache los de media. Efectivamente. Carmelo. Bueno, los recortes, estos 10.000 millones de euros de recortes desglosados en 3.000 millones en educación y 7.000 en sanidad, lo que hace es que crean una duda total sobre la economía española, incrementa la prima de riesgo, el IBEX 35 ha tenido su segunda peor caída en todo el año y la diferencia con el bono alemán llega a los 434 puntos. En definitiva, estamos en un caos perfecto, ¿no? Es la tormenta perfecta. Ahora mismo estamos en una situación de riesgo máxima y no sé, no veo la salida, no hay salida. Mal Así de futuro. triste es el tema. Sí, Mal lo futuro. veo muy negro. ¿Pesimista lo ves? Sí, tan mal lo veo. Y peor se va a poner. Tenemos un gran país. ¿Cómo está la cosa para que el Superman A pesar de los gobernantes ¿Cómo tenemos... está la cosa de a mal? pesar de El los problema es gobernantes que tenemos un gran Superman país. rezando en la Todos iglesia queremos de salir, pero no Salvador. sabemos por dónde vamos a salir. Yo creo que el gran problema de esta crisis es que, a diferencia de otras crisis anteriores, nadie sabe la solución. Vamos escuchando recetas cambiantes y yo creo que el miedo que nos asoma a todo es ese. No, el miedo es el contagio de Grecia, de Portugal y de Irlanda, pero afortunadamente España, Deberíamos- a día de hoy aún contribuye a ese fondo que está salvaguardando a Irlanda, Portugal y Grecia. Es decir, nosotros actualmente estamos contribuyendo con 1.209 millones de euros a ese fondo. Por lo tanto, si estamos contribuyendo, todavía no estamos dentro de él. Y esa es la esperanza que Pero nos estamos queda. contribuyendo a crédito también. Vamos a cambiar de tercio a un tema mucho más local, mucho más cercano a los televidentes, ya que somos una cadena local. Llega una semana crucial en Andalucía. Se tiene que configurar el gobierno andaluz. Las bases de Izquierda Unida en Sevilla han votado en contra de un acuerdo de gobierno con el PSOE. Diego Valderas ha dicho que las bases no pintan nada y que se hará lo que diga la dirección del partido. Sánchez Gordillo, líder de la rebelión, dice que Izquierda Unida se ha convertido en la muletilla del PSOE. Y Griñán exige a Izquierda Unida que sostenga el gobierno durante toda la legislatura. ¿Cómo pensáis que va a acabar esta situación? Yo pienso, muy a mi pesar, en contra de mi deseo, que acabarán en acuerdo y acabarán haciendo una unión entre PSOE e Izquierda Unida para poder mantener el poder el PSOE. O sea, el PSOE otorgará y se bajará los pantalones y le otorgará lo que necesite Izquierda, lo que quiera Izquierda Unida con tal de recibir el apoyo durante toda la legislatura. Muy a mi pesar y nos va a costar mucho dinero y mucho sufrimiento al resto de los andaluces. Por eso digo que contra mi deseo ese va a ser mi pronóstico. Antonio. Lo voy a hacer el análisis desde un punto de vista técnico, pero intentando que lo entiendan los televidentes. Yo creo que Izquierda Unida se enfrenta aquí a un problema. Está claro que el PSOE le va a ofrecer el oro y el moro, pero yo creo ver que en Izquierda Unida hay, por mucho que sea Izquierda Unida, hay diversas tendencias. No veo la misma sensibilidad a Valderas como a Sánchez Gordillo, que al fin y al cabo pues hace su política, es coherente con su política marxista-leninista, trotskista, pero que esa no es aplicable ni en Andalucía, ni creo que a gran escala más allá de Marinaleda o de pueblos de ese tamaño. El problema que se encuentra Izquierda Unida es que si entra en el gobierno del PSOE le puede pasar como los gobiernos municipales de Sevilla, el abrazo del oso. Es decir, la gente al final, tanto los beneficios como los defectos, es decir, las virtudes y los defectos de ese gobierno van a ser para el PSOE, no para Izquierda Unida. Entonces Izquierda Unida se va a ver ninguneada. Por otro lado, si solamente le presta un apoyo en el Parlamento, puede haber un problema que seguramente a Alfredo le encantará, es que se vuelva a repetir el hecho de la pinza, porque obviamente yo creo que Izquierda Unida lo que va a hacer, es apoyar la investidura de Griñán y a continuación apoyar puntualmente determinadas leyes. A cambio Creo que- de... A cambio de... Presidencia Eso no lo del sabemos. Parlamento. No lo sabemos, no, pero Presidencia. díselo al televidente, que No, sepa no, a cambio es de que qué. estoy diciendo que no es lo mismo A cambio en de un sesiones gobierno... de muchas competencias, ¿verdad? No, Dilo. no si es en un gobierno. Si es en un gobierno sí, pero no si es en un parlamento. Pedirá... También, Antonio. Para un parlamento es distinto. Es decir, no es lo mismo sujetar a un parlamento. díselo a un los, gobierno en el díselo a los parlamento que un televidentes gobierno Pero que me dé que es paso. formar peor, parte del es gobierno. peor una pinza a que gobierne el PSOE en solitario. Vosotros fijaros, un partido que son bastante inteligentes, aunque no me gusten, que son Convergencia y Unión, nunca han querido formar gobierno, ni con PSOE ni con PP. No, nosotros apoyamos. Y en el Parlamento apoyaban, pero ellos mantenían su idiosincrasia y su personalidad
claramente independiente para no verse absorbido en ese sentido. Eso es lo que hará Izquierda Unida. Es decir, Izquierda Unida. Izquierda Unida va a hacer de lo que tú comentabas antes que hacía el PP de poli bueno, poli malo, pues igual, exactamente igual. Es decir, ellos tienen la posibilidad, con 12 escaños, de que parte de esos escaños apoyen la investidura y parte no. Y eso es lo que yo entiendo que se va a producir el día que sea la sesión de investidura. Hacer un teatrillo de... Efectivamente, de los 12 escaños que posee Izquierda Unida, 3 o 4 irán con Sánchez Gordillo, no apoyarán la investidura, se abstendrán, y el resto apoyarán la investidura para que suficiente se alcancen los 55 escaños que le den la posibilidad a Griñán de ser presidente de la Junta. ¿A cambio de qué? Muy fácil, repartirse el pastel. Dilo. ¿Quién será el presidente del Parlamento andaluz? Vamos a ver pues será uno de Izquierda Unida. O sea, que nos va a costar a los andaluces todavía más dinero de lo que nos ha costado, ¿no? Vamos a no demonizar los pactos, primero porque son legítimos y segundo porque el que esté libre de pecado que tiene Escúchame, la piedra. que sea legítimo no significa que sea justo. Nadie está diciendo Vamos que a sea ver, ilegítimo, nadie está dudando de la digo, ilegitimidad es que del pacto. no lo digo significa que sea para los justo. televidentes de mi nivel. Los pactos son legales y son democráticos. ¿Serán moralmente más o menos reprobables? Pero Antonio, hasta que gobierne el PSOE es democrático y legal, vamos, que nadie está Sí, diciendo lo por contrario. supuesto, vamos, Pero- Es legal que yo le dé una subvención a Massa por 10 millones de euros, ¿verdad? Porque como la ley la hago yo... Tiene que ver, No, Alfredo. están mezclando cosas, estamos No, mezclando no, la mezclando política no. con luego Es la que gestión estamos hablando personal de personas. de lo que si tú crees que es ético. Pero vamos a Yo ahí ver, es donde entraría yo en ese cualquier debate. tema donde haya una gestión, Legal es, Y te no diría, honesta, legal es. sin Lo que pasa es que quien hace la ley... no. Tú me No, estás... pero Alfredo, no pongas- aquí no pongas aquí en mi tenemos boca que discutiendo. nos No pongas en mi boca- nos hay que gusten separar el grano de la paja, porque no nos son- gusten o no nos gusten los resultados electorales, la realidad es que en Andalucía hay 109 escaños, de los cuales 47 le pertenecen al PSOE, 12 le pertenecen a Izquierda Unida y 50 le pertenecen al PP. Y digo le pertenecen porque es prácticamente su parcela de dominio. Vamos, aquí no hablamos de representación del pueblo, eso lo tenemos que olvidar y tenemos que ser prácticos. Y como eso es así, ¿vale?, todos son iguales de legales, Antonio. Y yo no he dicho que sea ilegal no lo digo, el pacto para que y lo quede que claro. estoy diciendo y lo que estoy intentando transmitir la realidad. La realidad es que habrá un compadreo entre Izquierda Unida y el PSOE, un compadreo en el puro sentido de la palabra Es que compadreo, eso es lo que yo me estoy no refiriendo. peyorativo, sino compadreo puro. Perfecto, es decir, perfecto. tanto para los televidentes, como tú dices, de tu nivel, como para los más bajos del mío. Será un compadreo, un puro compadreo, y será un reparto. Y dirán, bueno, vamos a ver, señores, la presidencia del Parlamento, para alguien de Izquierda Unida. La presidencia de la comisión que va a juzgar, lo que sea, para alguien de Izquierda Unida. La vicepresidencia, ¿a cambio de qué? Pues de apoyos puntuales en políticas puntuales que le interesan. Porque como yo comentaba el otro día con unos compañeros, a mí me encantaría que Izquierda Unida entrara en el gobierno con el PSOE. Y me encantaría que Izquierda Unida llevara al gobierno el plan que tiene aprobado ante un notario. No presume de que ellos tienen un proyecto de negocio. Muy bien, señores. ¿Tienen un proyecto de gobierno? Muy bien, señores. Aplicar ese proyecto de gobierno ahora, si entráis en coalición con el PSOE. Es decir, decirle a la duquesa de Alba que vaya a constituir un banco de tierra pública y que las propiedades de la duquesa de Alba, toda la Vega de Carmona, toda la extensa Vega de Carmona, la va a expropiar Sánchez Gordillo, ¿vale?, para dársela a los trabajadores. Primero me gustaría ver qué cola de trabajadores iba a haber para trabajar las tierras de la duquesa de Alba. Eso es lo primero que me gustaría ver. Pero sería mucho más gracioso ver la imagen de los sindicalistas y de los de Izquierda Unida sentados con el hijo de la duquesa diciéndole que le van a expropiar las tierras. Sí, esa sería una imagen por la que yo pagaría. Es decir, incluso hasta votaría Izquierda Unida si eso se diera. No creo que lo vaya a ver porque Sánchez Gordillo en ese caso además creo que es una minoría dentro de Izquierda Unida. Pero por alusiones me refiero por lo del compadreo. Compadreo es que suena bastante peyorativo. Compadreo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque Pero lo entiende yo todo el mundo. creo que en el año 96 el señor Valderas de Izquierda Unida fue presidente del Parlamento andaluz gracias a los votos del Partido Popular. Compadreo con el Partido Popular, ¿no? Vale. Y Es que eso es lo que y quería eso aclarar. decía que estaba bien. No, aquí el que pierde nunca dice que está bien. Entonces, Porque eso estamos de forma acuerdo. parte del juego político. De la misma forma que en el año 91 el Ayuntamiento de Sevilla ganó el PSOE, pero ganó las elecciones, pero quien gobernó fueron el Partido Popular y el Partido Andalucista. Eso forma parte de las normas democráticas. Lo que no es de recibo es que, más allá de unir programas, de compartir ideas y de tener un proyecto más o menos acordado, se llegue al, perdón por la expresión, el mamoneo, que no es el compadreo, el mamoneo. Tú me decías lo de Massa. Yo no puedo estar de acuerdo nunca, sea del partido que sea, con una gestión deshonesta. Y yo en eso no parto peras con nadie. Yo creo que es idiota cualquier persona que por encima de todo defienda su opción política. Pero sin embargo ¿No? sigue votando el partido.
y a la persona que está en ese partido. Sí, porque te voy a decir una cosa, y es una idea, y ya me callo lo Yo prometo. te veo contradictorio, ¿eh? No sé, no, yo no sé cómo tú lo vendes, vamos. Yo te voy a Dice, decir no, una yo no cosa. apoyo nunca a una Juan persona Rafael, que hace esto, pero sin embargo lo voto. Juan Rafael, yo te voy a decir una cosa. Por poner un ejemplo, ¿vale? Si yo soy de Izquierda Unida, yo soy de izquierda y tú eres de derecha, para mí la gestión del PP, de 100 cosas que haga, 80 estarán mal, pero 20 estarán bien. Si gobierna el PSOE, será al revés. Para mí estarán 80 bien y 20 mal. Ahora, si tú piensas que las 100 del PSOE están mal, o yo pienso que las 100 del PP están mal, o las 100 del PSOE están bien, somos dos necios. Eso es imposible. Es correcto, Eso es imposible. lo que tú dices es correcto. Entonces, en base a que yo puedo pensar que de 100 cosas que ha hecho el PSOE, 80 las sigue haciendo bien, o como yo pienso que se deben hacer, critico esas 20, pero sigo votando esa opción porque se parece a la más No, cercana. pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso, Antonio. Tú eres muy inteligente y te quieres llevar a un terreno que no es cierto. Es decir, aquí no se está hablando de que la política del PSOE o la política del PP sea mejor o peor, o yo esté más de acuerdo con la política del PSOE, estoy de acuerdo. Aquí estamos hablando de que si el que representa al PSOE o al PP o a Izquierda Unida es un chorizo y tú, por encima de que el tío sea un chorizo, propone seguir votando porque cree en el PSOE, yo creo que no es coherente. Es decir, antes que las políticas yo creo que están las personas. Y antes que las personas los principios. Y antes de eso hay que votar. Entiendo que yo prefiero, si yo soy del PSOE, prefiero no votar a un chorizo, no voto a nadie, antes que votar al chorizo. ¿Entiendes? Y eso es lo que yo te quería comentar. Bueno, en mi opinión, a mí me da pánico y me da terror el tema de que Izquierda Unida ve clarísimo la coalición con el PSOE en Andalucía. Y aparte, y otra cosa ya que sí que me da ya estupor, es que Comisiones Obreras y UGT lo apoyan esa unión. O sea, en definitiva, estos próximos 4 años nos van a estar gobernando una coalición de Izquierda Unida, PSOE, Comisiones Obreras y UGT. Un horror. O sea, el terror. Carmelo, ¿estás de acuerdo conmigo? El terror ilustrado. El coco es el Comisiones Obreras y UGT. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y para que todo el mundo lo conozca, voy a contar una pequeña historia de lo que es un liberado sindicalista o lo que es un UGTista o un comisionista obrero, ¿no? Este es el comisionista obrero, UGTista, liberado, que lo echan por golfo y por sinvergüenza, ¿no? El tío se va y se va el tío al INEM y llega el tío y dice, oiga, ¿tiene trabajo para hoy? Y dice, ¿tiene trabajo para hoy? Dice el tío dentro, no, tenemos para mañana. Y dice, pues vamos a dejarlo para pasado. Deja el currículum y lo llaman al día siguiente. Tiene un buen currículum, llega el tío a la empresa, oiga, vamos a ver, usted es un monstruo, usted habla inglés, francés, alemán, chino, japonés, usted domina incluso las lenguas muertas, usted domina el latín, el griego, usted, contratado. Enhorabuena, contratado. Venga, mañana a las 9 aquí. Aparte, oiga, usted, con todos esos idiomas que usted domina, dice, ¿usted en qué piensa? Dice, ¿yo qué voy a pensar? En hacer el amor como todo el mundo. Dice, pues mañana a las 9 aquí. El tío llega a su casa y dice, ostras, vaya tela el trabajo que he conseguido. Esta noche me voy a emborrachar para celebrarlo. Se coge el tío una borrachera tremenda y el día siguiente el tío no llega, ni llama, aparece al día siguiente. Y dice el jefe al día siguiente, digamos, oye, ¿usted por qué no ha venido? Dice, vea, usted una cosa, es que ¿sabe lo que ha pasado? Es que se me ha muerto mi padre. Dice, oiga, lo siento mucho, no se preocupe, cójase una semana. Dice el tío, ¿no podría ser 2? Dice, 2 semanas de vacaciones. Se coge el tío 2 semanas de vacaciones, llega a las 2 semanas y dice el tío, vaya tela, soy un monstruo. Llevo 15 días sin currar, me han puesto un sueldo de 2.000 pavos, ya tengo 1.000 pavos asegurados y ahora me quedan otros 15 días más y tengo otros 1.000 pavos. Dice, yo voy a salir esta noche otra vez para celebrarlo y me voy a coger una borrachera. Coge el tío, se coge un pedazo de borrachera otra vez y el día que tenía que entrar no llega a currar, ni llama. Llega el día siguiente y dice, oiga, usted, vamos, no voy a quedar que usted, es que ni me ha llamado. A ver, ¿qué le ha pasado esta vez? Dice, ¿qué me ha pasado esta vez? Pues que se me ha muerto mi padre. Dice, ¿otra vez? Dice, otra vez, canijo. Esa es la filosofía del liberado. Y vuelvo a votar. Eso es. Al mismo. El que está liberado. Y lo contrato. Y lo contrato. Lo que sí clama al cielo es que... ¿No clama al cielo? ¿Cómo es el nota? Que los sindicatos hayan posicionado tan claramente exigiendo a un partido político que sí tiene representación popular. Es decir, no cabe olvidar que un sindicato está impuesto por la Constitución. Existe porque la Constitución dice que existe. ¿Quién inventó los sindicatos? El partido político tiene una representatividad popular. Es decir, hay varios partidos políticos que tienen una representatividad popular. Y que un sindicato le diga a un partido político que sí o sí tiene que negociar con otro, la verdad que a mí me llama bastante la atención, no sé a vosotros. Pero no creo que esa sea la función del sindicato, ¿no? Yo no sé ahí, Antonio, cómo lo verás tú.
No, lo que pasa es que yo creo que lo que están haciendo ahí es una opción política, lo que están haciendo es un juego político, porque aquí muchas veces nos olvidamos de que la política en sí es un arte que más o menos nos gustará, pero que es un arte que hay que servir también para tenerla, para negociar, para saber callarse cosas, para saber decirle a tiempo. Los sindicatos en este momento están remando a favor de viento en el sentido de que han logrado un respaldo mayor de lo que ellos pensaban a las huelgas, a las concentraciones primeras, no vamos a hablar de número, han logrado más de lo que ellos pensaban, en todo caso, sea un 90 o sea un 10, más de lo que ellos esperaban, y por tanto juegan con la base de sentirse respaldados. Si ellos venden, lógicamente, la base de la coherencia. Si yo me estoy acordando de toda la familia de Rajoy por la reforma laboral que ha hecho, perdón, Alfredo, ¿vale?, por la reforma que ha hecho este gobierno, obviamente yo lo que tengo que evitar es que esas mismas políticas se apliquen en cualquier sitio. Por tanto, si en Andalucía tengo la opción de apoyar a otras políticas, yo voy a hablar. ¿Hasta qué punto deberían hacerlo? Pues igual que cuando la Iglesia opina. Pero es que el planteamiento que ellos hacen no es ese. Es decir, ellos nos dicen, señores, yo creo que tiene que gobernar PSOE, porque creo que el PSOE es el que debe de gobernar, porque coincide más con nuestras corrientes políticas, porque no, están diciendo a Izquierda Unida, tú, aplícate y únete con ellos, que si no, a ti ni agua. Es decir, yo creo que es muy distinto el planteamiento que ellos han expuesto, por lo menos públicamente, imagínate, sí, privadamente. ¿Consideráis que hay un riesgo de escisión dentro de Izquierda Unida en relación a esta polémica? No, no creo. Yo creo que eran un poco el paripé en ese sentido y yo creo que Juan Rafael está muy acertado en la posición que en su pronóstico de que 3 o 4 se van a abstener o dirán apoyar alguna cosa u otra, y lo justito para que yo creo que esa postura que los políticos son actores profesionales, totales, y Izquierda Unida no va a perder su parcela de poder teniendo la llave. Es que tiene la llave. Entonces, una oportunidad única. Es una oportunidad única. Sí, pero puede apoyar a uno u otro. No, por supuesto, pero claro, ojo, ¿a quién va a apoyar? Tenemos un ejemplo de Extremadura, Extremadura en su momento, en Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla hubo un momento que se unió y tenía la llave, pero bueno, ahora es imposible, creo yo. Carmelo, tenemos el ejemplo de Extremadura, que tiene la llave de que gobernara el PSOE y se abstuvo y está gobernando el PP. Aquí hay un elemento curioso, novedoso que puede dar al traste con el gobierno y que no agote la legislatura, y es el siguiente, es que los actores que interpreten el papel del gobierno se van a ver obligados a efectuar recortes sociales y ajustes también. Yo creo que ese es precisamente el motivo por el que Izquierda Unida no va a querer. Claro, ese es un motivo por el cual a lo mejor Izquierda Unida no va a querer ser cómplice, verdugo, no va a querer ser verdugo de los trabajadores en su terminología, responsable de recortes. O sea, que serían capaces de abstenerse con tal de que sea el PP el que tenga que tomar las medidas de ajuste, ¿no? No, ya han dicho por activa y por pasiva que no va a gobernar el PP en Andalucía. Es decir, eso está claro. Yo creo que son las bases, no se lo permiten. Está claro. Pero el problema es, entonces, achacarán que la culpa de todo lo que sucede en Andalucía será del gobierno. Claro, del PSOE. No, comodísimo. Del PP. Del PP allí y del PSOE aquí. Y dirán que el Prestige tiene la culpa también, ¿no? Seguirán diciendo que el Prestige tiene la culpa y que los submarinos nucleares siguen atracando en Gibraltar, y que la marea negra en Gibraltar es culpa del gobierno, cuando aquí llevamos 34 años gobernando el PSOE, ¿no? Nos faltan 3 minutitos para acabar el programa. Te voy a decir una cosa que te va a dar más rabia todavía. Si gobierna el PSOE, es elegido Griñán y gobierna el PSOE hasta 2016... Son 38 años de gobierno socialista. Más tiempo de los que estuvo Franco. Más de los que estuvo Franco. Nosotros, en todo caso, te voy a decir una cosa. O sea, que esto es una dictadura de izquierda, ¿no? ¿Me estás diciendo? No. Lo que te digo es que nosotros debemos ver las cosas con cierta perspectiva, en el sentido de que no es lo mismo. Franco tuvo una dictadura de derecha y Andalucía tiene una dictadura de izquierda. Lo que te he dicho es en plan broma. Como en Cuba, Venezuela. No creo yo que precisamente Andalucía sea Venezuela. En 30 segundos, Alfredo, en 30 segundos. Vale, 30 segundos, ¿Creéis que perfecto. este gobierno andaluz va a terminar la legislatura? No, imposible. Yo creo que sí. Pero a propósito, ¿me dejas unos 30 segundos? Casi que no, pero... Entiendo que no. Es que a propósito de Venezuela me ha hecho mucha gracia, que me ha hecho el amigo Antonio Ruiz. Sabéis que Zapatero está dando clases de economía en Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis cuál es el primer tema, no? El primer tema de Zapatero es... ¿Cuál es? ¿No lo sabes? Dice, ¿cómo arruinar un país? Y el segundo tema, ¿sabes cuál es, no? ¿Cuál es? Se pone, no se os ocurra hacer nada de lo que he hecho. Hay que hacer todo lo contrario. Está cobrando, por cierto, 8.000 euros. Una cosa, 8.000 euros por clase. ¿Lo sabíais? ¿Lo sabíais? 8.000 pavos. Tenemos que terminar. ¿Se acuerdan? Una cosa, la factura política que le va a pasar estos 4 años a Izquierda Unida y al PSOE va a ser, Izquierda Unida va a caer arrastrada en estos 4 años porque se ven en un marco y en un escenario totalmente negativo. Carmelo Mercante me ha preguntado esta Semana Santa cómo es conducir un Ferrari.
Pues ¿Es algo así como hacer el amor? Yo no he hecho no ninguna es comparable, cosa- o sea, hacer el amor no es comparable con nada, pero conducir un Ferrari es como volar con un avión a ras de suelo. Pues con eso terminamos. Con un avión, aquí en sevilla.net. Buenas noches, volvemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.